a todos. Desde el Colegio de Arquitectos estamos entusiasmados de ver a gente sentada allá al fondo porque se ha quedado casi sin silla. Esto es la conferencia más numerosa que hemos tenido en todo el año. Estamos súper contentos. Bueno, yo soy Rocío, soy la vocal de jóvenes del COAS y eso, gracias por asistir a vosotros a este ciclo de conferencias, de los jueves de conferencias COAS. Y ese entusiasmo, esas ganas de aprender o esas ganas de acompañar a profesionales, ¿no? A compañeros de profesión, son las que nos hacen seguir trabajando y seguir luchando y seguir con este salón de actos abierto como cada jueves. Y en segundo lugar, bueno, por supuesto Pepe, Sara, no sé si se puede decir, si me giro, pero sí, ¿no? Vale. Pepe, Sara, de verdad, muchísimas gracias por venir, que sé que no solo tenéis vuestro estudio, sino que es que tenéis viajes, que sois profesores y encima tenéis familia. Y estáis aquí un jueves por la tarde sin hacer la maleta. De verdad, muchísimas gracias. Y también, bueno, gracias por poner a Sevilla en el panorama arquitectónico internacional. Parece que no, pero en Sevilla tenemos unos grandísimos profesionales y todos estos jueves de conferencias han sido de profesionales de Sevilla para reivindicar la calidad que tenemos en esta ciudad. Eso, que muchas gracias porque a pesar de todo sacáis tiempo para estar aquí y eso también dice mucho de esa cualidad que tenéis de enseñar. Es algo que lleváis dentro y que quien lo lleva dentro se nota. Y yo lo digo como alumna tuya que he sido, Sara, es de agradecer de verdad cuando se nota cuando un profesor quiere enseñarte, cuando tiene un alma docente. Y yo he querido traer a Salvador, que ha sido alumno de Pepe, porque yo no quería sentarme aquí como institucionalmente del colegio, no, yo me siento aquí como alumna que he sido tuya, que he aprendido muchísimo, te quería dar las gracias y a día de hoy me sigo mirando vuestra web para estudiarme vuestros proyectos y estoy trabajando. Y es que de verdad que sigo aprendiendo, de verdad, muchísimas gracias. Y sí, estoy mirando vuestra vivienda de Cádiz, me lo estuve mirando estudiando la semana pasada. Antes de saber, por cierto, que venía aquí. Total, que ya está, ya paro y simplemente doy paso a mi compañero Salvador, que como alumno de Pepe he querido traer también aquí a presentaros. Hola, buenas. Tenía al principio un discurso un poquito más formal que el de mi compañera Rocío, así que bueno, intentaré hacerlo más ameno. Bueno, pues como ya sabéis todos, el estudio de Pepe y de Sara es uno de los estudios de arquitectura de Sevilla pioneros en el espacio de relación y las arquitecturas de relación, ¿no? El desarrollo de su obra no es solamente el resultado del durísimo trabajo en el estudio, sino que lleva aparejado como trasfondo la gran dedicación a la docencia y a la investigación, lo cual les permite estar siempre al día y innovar. Como alumno de Pepe os voy a contar algo que quizás muchos de ustedes ya sepan. Pepe no es solamente un profesor que cuenta con una gran experiencia profesional, sino que nunca descuida una de sus clases, por muy ocupado que esté. No es solo profesor exigente, sino que uno que además se preocupa por sus alumnos y les ayuda. Aunque eso, claro, supone, como él dice, envenenarles el programa. En general, Pepe es un profesor que no tarda en convertirse en uno de vuestros amigos. Bueno, y si sobrevives a un año con Pepe, yo creo que ya lo puedes aguantar toda la carrera. Total. Si ya aguantas que cojas tu maqueta, la rompas, le das la vuelta y tires la mitad por la ventana, y a pesar de eso aprendes y haces un proyecto maravilloso, es que ya que te queda. No, pero cada vez controla más, ella rompe menos maquetas. Es sin querer. Ese año me lo perdí yo. No, bueno, yo como alumna de Sara, hablo como alumna, pero es que de verdad que se refleja en su obra. Yo creo que todo está relacionado, ¿no? Y nos sorprendió a todos la capacidad que tenía para sacar una estrategia de proyectos pues de una bola de papel. De repente tenías tú tu proyecto y tu maqueta
y al lado una bola de papel y coge Sara y dice, es que este proyecto me parece más interesante que el tuyo. Y al final, pues acababas haciendo una bola de papel maravillosa, ¿no? Y entonces se dedicaba a, o sea, exprimir al máximo toda la capacidad, toda la capacidad que tienes, una capacidad que tú ni siquiera te imaginas que tienes, y hasta llegar a hacer pues aquello que nunca te hubieras imaginado. Y eso se mezcla, esa labor docente se mezcla con una exigencia técnica y una exigencia profesional que creo que es lo que describe, lo que se refleja en su obra. Y lo que reflejan también, bueno, yo tengo aquí un currículum que no voy a leer, pero por decir algunas cosas, Vale. Bueno, por supuesto, bueno, pues conoceréis la revista del 2G, el croquis, aquí sí, aquí, Arquitectos de Sevilla, en 2G, en Tectónica, en el croquis, en AV, sí, son ellos. Y después, bueno, premios de arquitectura española e internacional, la Bienal de Venecia, que no vais a estar todos los años, bueno, esto es un montón de años. Y también me sorprendió, que no lo sabía, que habéis estado expuestos en el MoMA de Nueva York, no lo sabía, muy interesante. Y bueno, y el último, no sé si ha sido el último premio que os han dado, el Premio de Arquitectura Española Internacional en 2017, así como pequeñas notas. De verdad, enhorabuena y que sigáis así y que sigamos nosotros aprendiendo. Ya dejamos. No voy a hacer. Bueno, Ya está, ya lo último. Yo no me atreví a hacer un resumen de sus premios y publicaciones en revistas porque está en su estudio y os digo que incluso ellos hay veces que les digo, oye, ¿tienes esto aquí? Y me dicen, ¿ah, en serio? Sí, sí. Tenéis publicaciones, hay publicaciones y es difícil decir cuáles son mejores y cuáles peores porque todas son estupendas. Bueno, tenía aquí apuntado un pequeño resumen, ¿no? Lo leo, ¿no? La amplia obra construida de Pepe y de Sara se consolida sobre la constante investigación sobre la estrategia arquitectónica y su diagramación. Se trata de una arquitectura que a la vez de ser muy sensible con el patrimonio, no se conforma con los protocolos establecidos y experimenta sobre el programa arquitectónico, planteando un concepto contemporáneo de habitar, de espacio público completamente innovador. Como vais a ver en la presentación, se trata de una arquitectura resuelta con una tectónica muy sensible con el entorno y con la estrategia de proyecto. Y bueno, y muchísimas más cosas que serían imposible hablarlas en una pequeña presentación. Ya, lo dejamos hablar a vosotros. Muchísimas gracias por la tan amable presentación. Nunca nos habéis hecho una cosa tan cariñosa y sobre todo porque también, pero tengo que decir que me habéis logrado como meter 10 años más de... Me da un poco de miedo, ¿no? Sí, muchas gracias a todos los amigos, buenas tardes, que estáis por aquí, compañeros de batallas, etcétera, antiguos alumnos, yo qué sé. Y tenemos que confesar que os devuelvo la moneda, todos lo sacamos de las aulas, ¿vale? Sin las aulas no sería nada posible, nada. Te exige muchísimo una actualización permanente, un estar completamente alerta, sobre todo porque nos provoca muchísimo la necesidad de tener como el feedback de frente, ¿no? Y la historia más triste, bueno, entre comillas, ¿no? Es que realmente nosotros vamos siendo mayores, ¿no? Yo mucho más que Sara, pero vosotros tenéis siempre la misma edad. Entonces eso es como un privilegio que solamente la gente de la escuela podemos tener, ¿no? Eso es una cosa que no tiene precio. Solamente por eso continuamente está como renovando. Hemos hecho una pequeña selección, algunas cosas están fuera de tiempo, otras son como más actuales, ¿no? Pero lo que sí hemos querido hacer como una especie como de balance pequeñito, con 6, 7 cosas, ¿no? Que tienen que hablar de una constante sobre nuestra manera de ver los proyectos en relación con la ciudad, en relación con el hábitat, en relación con los demás. Bueno, me sumo por supuesto a palabras de tu agradecimiento a la prestación, ¿no? Que me bloqueaba, ¿eh? En tercero no pensaba eso, pero... Bueno, como comentaba Pepe,
reflexión, ¿no? Traer esta tarde una reflexión sobre aquellos temas que nos preocupan y que de hecho intentamos con nuestra pequeña granito de arena hacer como una pequeña aportación a través de, bueno, de los concursos que hemos podido ir ganando a lo largo de todos estos años y aprovechar efectivamente y hacer pues eso, una pequeña aportación a otras posibles soluciones a problemas que nos encontramos en la ciudad hoy en día. Efectivamente, como Pepe decía, sin la escuela no seríamos nosotros y sin nosotros, o sea, no seríamos los mismos también en la escuela, ¿no? Porque para nosotros el estudio es un pequeño laboratorio de investigación, al fin y al cabo son investigaciones lo que estamos haciendo, y que tenemos la suerte pues, de haber ganado un concurso y también la mala suerte de que muchos de esos concursos pues, no se han llevado a cabo, ¿no? Pero eso nos ha pasado yo creo que a todos, ¿no? Entonces, como comentaba, hemos traído como 3 temáticas, hemos agrupado el proyecto en 3 temáticas, que yo creo que además son las que de alguna manera también transmitimos en estas preocupaciones, ¿no? En primer lugar, nosotros siempre estamos como muy preocupados en pensar cómo debe de aportar, cómo un edificio público puede aportar a cualificar o a hacer más humana la ciudad, el espacio público de la ciudad, el espacio urbano. De hecho, siempre nos gusta decir, ¿no?, que no entendemos por qué el espacio público del espacio urbano no es tan público como el espacio público del interior del edificio público. Parece un poco trabalenguas, pero al fin y al cabo es un poco entender que debería ser lo mismo, ¿no? No deberíamos de encontrarnos estos ejemplos que nos encontramos pues, en nuestra propia ciudad y que incluso tengo que decir también nuestra propia escuela, y me da mucha vergüenza, que es que una escuela de arquitectura tenga que tener una valla alrededor para defenderse o cerrar ese espacio frente al espacio de la ciudad, ¿no? Entonces son como varias reivindicaciones sin hablar de los parques, sin hablar, ¿no? Entonces intentamos realmente, como decía, pensar que la arquitectura puede llegar realmente incluso a regalar, ¿por qué no?, a regalar sus propios espacios al espacio de la ciudad. Voy a pasar rápido porque son proyectos que a lo mejor se pueden conocer más o menos, no me quiero tener tanto en el desarrollo del proyecto, sino más en el concepto, para recordar un poco de dónde viene. Este fue un concurso que ganamos hace mucho tiempo para la Universidad Pablo de Olavide, un concurso que se trataba de proponer un master plan, planificar la ordenación de la universidad y además también hacer una propuesta de un edificio de aulario. Fuimos el único estudio que no propusimos hacer ciudad. Como todos sabéis, en nuestra ciudad tenemos la Universidad de Sevilla, que es urbana, y después la Universidad Pablo de Olavide, que está en medio del campo, en medio del público. Bueno, pues justamente nuestra intención, como sabéis, la Universidad Pablo de Olavide son estos edificios de los años 60, que además están protegidos, y que se trataba de pensar cómo este campus tenía que seguir creciendo. Como decía, la mayor parte de los concursantes proponían, pues, evidentemente, trazar calles, manzanas y un desarrollo de la universidad como se podría ocurrir en medio de un crecimiento de ciudad, ¿no? Cosa que nosotros nos proponíamos. Nuestra propuesta ha sido siempre decir, bueno, estamos en un campo de cultivo, vamos a aprovechar un proyecto realmente que potencie su contexto, ¿no? Y que, por supuesto, intentar en un único edificio integrar todos los aularios, los departamentos y también, ¿por qué no?, todas las residencias universitarias que estaban proponiendo. Y, por supuesto, un edificio que estuviera flotando en medio de los cultivos y que pudiera, además, reproducir una de las galerías más importantes que entendemos en el espacio de la universidad, que nos interesa más, que son las galerías cubiertas, que son donde se producen los espacios de relación en el campus actual. Llegó la crisis, el tema de la crisis va a estar presente en esta charla de hoy, y por supuesto, pues, nosotros, la universidad nos concedió el primer premio a la ordenación, el primer premio al edificio, el primer premio a la residencia, los 3 premios en uno, pues nos dijo que efectivamente
no podían acometer de golpe pues este proyecto, ¿no? Y que teníamos que ver si podíamos pensar un proyecto mucho más pequeñito, no teníamos un presupuesto determinado y que podíamos hacer con ello. Para nosotros lo más importante era mantener el concepto de bueno, vamos a hacer un proyecto que sirva de cabecera, de entrada al campus universitario, que nos encontramos situados entre aquí está el nuevo metro y nos vamos a encontrar a la nueva posición del nuevo edificio, le vamos a colocar aquí entre la cabecera de la estación de metro y el campus, por lo cual el edificio iba a ser un vestíbulo universitario, por lo cual ese gran vestíbulo universitario, del campus universitario, evidentemente tenía que entenderse como un espacio también protegido, porque iba a hacer circulación de personas, con lo cual teníamos que dar sombra y proteger aquel tránsito. Esta imagen es real. Cuando fuimos a hacer concurso estaba el campo lleno de girasoles, ya no han vuelto a plantar girasoles, pero hay otro tipo de cultivos en ese terreno. El proyecto finalmente que se construyó es muy sencillo. Evidentemente era muy importante en la planta baja liberar el suelo para crear ese gran vestíbulo, ese gran espacio de relación. Las aulas en planta baja, en la planta de arriba tenemos también de nuevo aulas, departamentos y puentes de conexión para facilitar una mayor funcionalidad del conjunto. Y aquí una sala de juntas de toda la universidad. Al final nos encontramos que un programa colgado de esa gran cubierta, a modo de sombrilla, en el que al final nos encontramos, según cómo vayamos cortando ese gran chorizo, nos encontramos este nuevo espacio, ¿no? Este nuevo espacio, que al final es una gran cubierta espesa que incluye el programa. Maquetas de proyecto, maquetas del proceso y finalmente este es un poco el esquema que hemos trabajado. Lo más importante del proyecto es entender que este edificio no necesitaba una organización previa. Lo que sí hace es conectarse al viario preexistente, pero también poder pensar que en un futuro este viario puede continuar y por qué no pues seguir creciendo este edificio, porque al fin y al cabo para seguir un poco con el concepto de seguir haciendo un edificio que integre departamentos, aularios, etc. El resultado, no sé si alguno estando aquí en Sevilla ha podido visitar, es este proyecto que intenta integrar, tener una fuerte relación con la naturaleza y por supuesto pues tener ese gran espacio disponible para reuniones, charlas, proyecciones, etc. Como vemos, el proyecto se sitúa en medio del fango, no es necesaria una organización previa, y de alguna manera también asoma hacia el exterior pues, las aulas de los extremos, las aulas más importantes, más multifuncionales, que de alguna manera pues, asoman y indican todo lo que está ocurriendo en su interior, ¿no? Aquí vemos cómo el edificio se separa, es muy importante la altura para esa relación con el paisaje, y en la sección integra también la sección privada y ese tipo de gran percha donde cuelga el programa, también en esas perchas se incluyen las instalaciones que no sobrepasan el nivel de la cubierta. Era muy importante porque este edificio se iba a ver desde el metro. Situaciones también de atravesar el proyecto transversalmente para poder tener esa relación con el paisaje hacia un lado, hacia el otro lado del campus. Y bueno, el concepto de ir bajando y entrando en este lugar era muy importante también para nosotros. El trabajo de la materialidad, también pensar, ¿no? Un edificio que a lo mejor aparentemente por fuera puede ser más neutro, que además la fachada se construye con una doble capa de policarbonato, con una cámara ventilada, y que además ese mismo material se cuela hacia el interior, pero efectivamente con un color detrás que nos permite un poco crear ese cambio de tonalidades a lo largo del día, ¿no? El proyecto lo hicimos en colaboración con Miguel Hernández Valencia, que es también profesor de la escuela, y ganamos un concurso juntos y fue fundamental también su presencia para la construcción de ese gran casca, ¿no? De esa gran cubierta, todo colgado, ¿no? Tenemos aquí una cultura de la que nosotros siempre hacemos un referente de cómo trabajar con los materiales, para que incluso aprovechando los reflejos, las reflexiones,
un objeto puede incluso llegar a desaparecer, como vemos en esta imagen. No sabemos, ya forma parte del paisaje, simplemente por esa reflexión. Y este tema ha sido muy presente tanto en esta obra de la Olavide como otras obras posteriores. Veremos más adelante. Como decía, importantísimo concebir un espacio en el que haya una mínima estructura para poder tener grandes reuniones, altas zonas de proyecciones, teatros, y siempre presente el paisaje metiéndose debajo. Era interesante porque el promotor llegó un momento que decía, bueno, ahora vamos a poner, esto está muy abierto, a mí se me va a colar aquí gente, ¿dónde vamos a poner las vallas? Mencionó la palabra prohibida, ¿no? Yo no, digo, espérate, déjanos, porque dice, no, es que al otro lado están los gitanos, que si con las ovejas que se van a meter aquí, van a meter culpas, se van a meter en... Digo, mira, déjalo un año y después hablamos. Y efectivamente al cabo de un año decía, increíble, no pasa nada. O sea, no ha pasado nada, no necesitamos poner vallas al campo, ¿no? Dice, bueno, pues a ver si conseguimos con este poquito granito de arena que todos nos demos cuenta que muchas veces las vallas lo que hacen justamente, ¿no? Dice, no, yo creo que pasa siempre, ¿no? Cuando tú ves una casa le ponen un de esto de o vallas, mucha protección, dice, algo tiene que, algo creo que incita más, ¿no? Al ladrón a decir, algo hay ahí dentro que puedo robar, ¿no? Y creo que la cosa hay que tomarla con naturalidad, ¿no? Este es una de las aulas principales, que siempre la referencia hacia el campus y el concepto que comentaba antes de la doble cámara y las ventanas integradas para que con ese ritmo que marca un poco a modo de diagrama de barras tenga esa lectura también de conocimiento con respecto al paisaje de los árboles que nos encontramos en el fondo. No me quiero entretener más con este proyecto, pero fue también muy importante la concepción de este espacio, como, o sea, siempre en los proyectos, en la normativa contra incendios, tengo que decir que a lo mejor algo que puede parecer que sea un problema a la hora de abordar un proyecto, nosotros en ese sentido la tenemos siempre muy presente desde el principio y normalmente siempre nos permite dar una vuelta más al proyecto para sacar como beneficios, ¿no? A través de esa... Bueno, en este caso en concreto todos estos elementos son esutorios para que en caso de incendio pues siempre el humo saliera y creo que permite precisamente una entrada de luz mucho más interesante en estos puntos y bueno, simplemente una pequeña nota para que veamos que todos esos temas ayudan, ¿no? Voy a pasar muy rápido porque este proyecto, pero vuelve a ser un poco el mismo concepto que me interesa recalcar, ¿no? Después veremos a lo mejor proyectos más nuevos, pero es que hemos querido rescatar estos más antiguos. El Instituto de Técnicas Avanzadas en Medicina del Pueblo nos encontramos en el Parque Tecnológico de Sevilla y era una oportunidad de pensar un edificio que es un hospital, 24 horas abierto, fantástico, así no hay excusa, no puede haber puertas porque tiene que estar 24 horas abierto. Entonces fue como otra oportunidad para dar un vestíbulo urbano a este trocito de ciudad. Aquí el problema que nos encontramos es que en una manzana muy grande, esta es la Plaza de Europa, y aquí donde se encuentran las paradas de autobuses y todos los transporte público de la zona, por lo cual obliga a mucha gente que tiene que rodear toda la manzana para llegar a la parada de autobús, rodearla y bueno, claro, una dimensión que no pensada para el coche, no para las personas de a pie. No quiero mencionar el desastre de las vallas que encontramos aquí en la Cartuja, en la que uno no hay aceras ni para las personas, ¿no? Pero era como una oportunidad de intentar hacer de nuevo un trocito de ciudad un poquito más amable. Era muy importante esa presencia de la Plaza Europa, por lo cual dijimos, perfecto, tenemos aquí la Plaza Europa y metemos un corredor peatonal a través del edificio, conectamos dos calles y ya tengo que ir para el autobús, no tengo que dar la vuelta. Y por supuesto una serie de programas en la planta baja que animarían y activarían ese nuevo espacio. Siempre es muy importante, cada vez que se crea un espacio que sea activado como un programa. Este programa era muy complejo, estamos hablando de un hospital, tenemos varias plantas de sótano de aparcamientos, un sótano -1 para diagnóstico por imagen, 5 quirófanos. Fue muy importante elevar el edificio para que, a pesar de tener una planta de sótano, siempre tuviera luz natural. La planta baja, en la cual va a estar este vestíbulo, es esta. Y como vemos tenemos una zona de investigación, de INADEMAGI, oficinas, cafetería, ya esta zona ya está más restringida a los médicos porque es una de urgencia, pero de alguna manera todo el programa gira alrededor de este gran vacío, en la rampa de acceso a las consultas médicas, por lo cual está siempre garantizado un tránsito de personas y de vida de este lugar.
El siguiente paquete son habitaciones con y con la zona de consultas médicas, y siempre en el extremo una sala de espera para los familiares que van a estar de alguna manera un poco más consolados mirando hacia la Plaza de Europa. Otro paquete más y otro paquete más. Detrás de un paquete superpuesto sobre otro paquete, también colgado, nos encontramos esta cáscara, este espacio, que es el espacio resultante de haber colgado ese programa de nuevo de una estructura. ¿Qué hacemos? Liberar el espacio. ¿Para qué? Para hacer ese gran hall urbano. Vemos aquí, en planta, y que resulta en sección de ese gran vestíbulo. Llega hasta la planta sótano para dar luz, como veis el edificio se levanta para también meter luz en todo el perímetro y de alguna manera intentar ofrecer pues, un lugar protegido también de las vistas, gracias a trabajar con otra nueva materialidad de aluminio perforado, pero que además nos inventamos para este proyecto. Un sistema de fachadas en el que teníamos una cámara muy ventilada, pero bueno, el hueco de la chapa de aluminio quería coincidir perfectamente con la greca de la chapa grecada para después tener otra serie de capas y que de alguna manera pues dio un resultado muy interesante, porque el uso de hospital también necesitaba cierta tamización y protección dentro de las habitaciones. Aquí se ve paquete sobre paquete y ese cáscara o ese espacio interior que efectivamente debía estar 24 horas abierto para ese tránsito de personas, ¿no? Aquí, por supuesto, este espacio se llueve, es un espacio exterior, cubierto, y el hecho de que, de nuevo, la normativa intentamos ponerla siempre a nuestro favor. Si no puedes encontrar a tu amigo, únete a él y aprovéchalo para hacer espacios que puedas regalárselo a tu promotor y a la ciudad. En este caso, el hecho de conectar dos calles, la normativa me permite que no compute ese espacio como edificabilidad, por lo cual le ofrecimos al promotor de repente una cantidad de metros cúbicos que no se podía imaginar que se lo iba a encontrar. De hecho, estaba tan encantado que quería cubrirlo, cerrarlo y tener un programa más para el hospital. Y dijimos, no puedes, o sea, no puedes porque son salidas de diseño, tiene que ser exterior, pero no computa, te lo estamos regalando, pero tampoco no privatices, justamente gracias a que no podía privatizarlo, lo podía ofrecer, ¿no? De nuevo, la rampa de subida a las consultas. Y aquí vemos también un poco ese guiño a la escultura que habíamos visto anteriormente, con el reflejo para intentar meter siempre el paisaje en el interior. Pepe, el vestíbulo urbano te toca a ti. Hay unas exigencias que la cultura, la sociedad te va como planteando continuamente, que tienes que replantear, o sea, tienes que reorientarlas, ¿no? Los programas ahora no tienen como un interlocutor solo, sino que están construidos incluso por asociaciones, ¿no? Famoso el concurso que hay ahora rulando en España, ¿no? Son 3 concursos rulando sobre unas bibliotecas y tal, donde el programa ese, me contaba ayer Blanca Lleón, que lo han hecho asociaciones de vecinos, ¿no? Por lo cual es como muy raro esa conversación en la que realmente el programa no parte de algo preestablecido o algo ya sabido, de cómo funciona una biblioteca, ¿no? En este caso, sino que es un programa casi como que se le demanda a la sociedad y la sociedad te lo devuelve, ¿no? Claro, evidentemente las cosas que se pueden, pues es muy interesante verlo. Este es el proyecto de la Universidad de Paris-Saclay, es un learning center, es un edificio que estamos a punto de empezar a construir, y el concurso era, yo creo que bastante seductor, sobre todo porque tenía que ser algo así como un edificio o una biblioteca, pero claro, el problema es que cada cultura revisa exactamente qué tiene que ser una biblioteca, ¿no? La cultura, la sociedad incluso, ¿no? Obviamente, cuando veías las bases, era difícil entender dónde estaban las salas de lectura, o era difícil también entender dónde estaban los depósitos. ¿Por qué? Pues porque realmente todo eso se ha redimensionado, no es lo mismo el almacenaje de libros que el almacenaje virtual, no es lo mismo la información o la lectura del libro que a través de las redes, etcétera, etcétera. Y sobre todo la sociedad te pide o te exige esa búsqueda de manera de relacionar a la gente cuando aquel objetivo que de alguna manera tenía que cumplir el edificio ha cambiado.
El proyecto, el concurso, estaba ubicado aquí, en esa especie, esto eran las bases, ponían una especie de taco, que era el solar, un solar bastante fastidioso, en cuña, afectado muy mucho por un viaducto, que es un metro. Esto está entre el aeropuerto de Orly y París, y bueno, es un centro, un campus que tiene 2 centros, este es uno de ellos, imaginad este pollo, y el otro centro que está totalmente construido a 1 kilómetro de aquí. Los vecinos eran muy buenos, lo cual te animaba un poco a hacer el concurso. Esto es de un edificio que está terminando OMA, y esto es un edificio de Renzo-Piano, con lo cual, bueno, pues realmente todo estaba como una especie como de malla, de árboles enteros, con un parque bastante bonito, que es el único como que te permitía como decir, bueno, pues ahí tengo un aliado, ¿no? Que es el boulevard. Hay una cosa muy interesante en Francia, y por eso insistimos tanto en hacer cosas allí, y es que realmente los urbanistas son muy buenos. Aquí no diría yo lo mismo, ¿eh? Los urbanistas son muy buenos porque invitaban ya en las bases a decir, no, tenéis que invadir el boulevard, tenéis que asociaros al boulevard porque alimenta realmente el edificio, lo va a alimentar, ¿no? Le va a dar potencia, le va a dar presencia y sobre todo lo va a llenar de actividad. Como si, imaginar que pongamos un edificio ahí en medio de la calle Imagen, ahí encima, ¿no? Pues realmente tengo garantizado todo el circuito, el tránsito de la gente, los coches o lo que sea. Aquí el boulevard era pues, de un calado bastante importante y eso nos llevó pues, bueno, a intentar pensar que el proyecto tenía que evidentemente posarse fuera, invadir y hacer que todo el boulevard pasara por sus patas, ¿no? Aquí están las maquetas de trabajo, nosotros siempre procedemos así, en lo que se hace con las manos, aproximaciones, pero que en este caso, bueno, pues dada la característica tan singular del emplazamiento, prácticamente tienes que hacerlas, bueno, pues tallándolo, ¿no? El edificio, el solar tenía esta curva, tenía esta alineación y luego tenía esta calle, ¿no? Situada al oeste. Aquí está el parque enfrente y todo el paseo verde. El edificio se levanta, no tiene ninguna barrera, pasas completamente por debajo y bueno, pues en las primeras propuestas siempre pues, de estudio era hacer un edificio tremendamente poroso a la luz, donde realmente haya como una especie de magia interior, donde la gente pase por debajo y el boulevard realmente se meta dentro del edificio. En los primeros dibujos pues teníamos claro eso, es decir, que era un edificio tallado porque va a estar todo rodeado de árboles y realmente los árboles, las copas de los árboles irán como dando la forma exactamente al edificio. Nosotros invitamos, ¿no? Con las curvas que tiene el edificio a que los árboles vayan como adaptándose a ese perímetro irregular que ya queríamos que tuvieran los croquis iniciales. Pero fundamentalmente había como un gran corazón del edificio que para la gente que se encuentre. Con esto de las bibliotecas y tal, del conocimiento o cómo se aprende ahora, hay una especie como de mantra. Todos tienen en el fondo, cuando lees un concurso y otro, es el método, nosotros le decimos el mantra Silicon Valley. Y todo consiste en que, como sabéis, Silicon Valley son una serie de garajes, ¿no? O era, ya se está convirtiendo en otra cosa, mucho más rica, creo, mucho diferente. Eran garajes y la gente pues, quedaba en espacios intermedios para charlar, comer, tomar hamburguesas, copas o cafés, ¿no? Y realmente en esa especie como de cruce de gente absolutamente diferente, ingenieros, informáticos, medias, etcétera, biólogos, químicos, lo que sea, de alguna manera, en ese cruce de información se creaban cosas absolutamente inesperadas. Es decir, la transversalidad del conocimiento absolutamente dispares daba que Google pues, realmente era una cosa que vinculaba la comunicación, la información, el conocimiento, el espacio, etcétera, ¿no? Y ocurre lo que ocurre. Eso es un mantra ahora en los edificios de aprendizaje. Y está siempre como en todas las bases, ¿no? Nosotros entendíamos que teníamos que provocar sobre el edificio, estos croquis, ese lugar de encuentro, que la gente realmente subiera como sin barreras, cosa que es bastante difícil. Los edificios públicos, sobre todo con las barreras, están ahora para evitar todos los atentados y la inseguridad, y hacer que todo el corazón del edificio fuera como esa cosa indefinida, para encontrarse la gente, subir poco a poco y hacer que, bueno, que la gente se fuera como adaptando, como colocándose en
en los diferentes áreas, ¿no?, del edificio. Esta es otra maqueta del proyecto. Aquí está un poco el viaducto. Estos son los diagramas. Era un proyecto que tenía como esa doble dualidad. Por una parte tenía como toda esa matización o esa presión del arbolado y tal, que van del boulevard por debajo, etcétera, o de cómo van un poco limando y van dibujando como todo el perímetro del edificio. Pero por otra parte era un proyecto que tenía que ser para nosotros absolutamente organizado desde un diagrama. El diagrama es otro mantra de la arquitectura, ahora sí de la arquitectura, pero que tiene como muchas lecturas, porque realmente no tiene por qué tener una forma, no tiene por qué tener tampoco ninguna construcción, sino sencillamente es una red de relaciones. Eso nos gusta mucho en los edificios, empezar los proyectos por ahí. Estos son dibujos de nuestro despacho, es decir, de nuestros colaboradores, ¿no? Pero empezamos diciendo, bueno, el edificio se inicia con una serie de patas, las comunicaciones, la movilidad, pero sobre todo una invitación, es a subir las gradas, no sé cuánto, y a intentar que todo el recorrido fuera un recorrido en espiral y organizar todas las salas de lectura, de diferentes aspectos o lo que sea, o las salas de informática o lo que sea, pues realmente en torno como a ese gran giro, ese vórtice que tiene como todo la luz en el centro. Luego todo lo demás sería como todo ese velo, ¿no?, que lo recubre, ¿no?, que talla como el contacto con el perímetro de los árboles. El edificio, por tanto, tiene como una especie de perímetro, el perímetro que invade como todo ese sitio, la gente pasa completamente libre o atraviesa todo el edificio y se mete dentro de él, ¿no? Hay unas partes más estáticas, las oficinas, etcétera, etcétera, los bibliotecarios, el DEX, ¿no?, el pupitre un poco de entrada, pero sobre todo están como esos incitadores a subir, ¿no? Sitios donde la gente se sienta, donde realmente no es necesario leer todavía, sino uno abre los portátiles, habla con los demás, sin necesidad de estar dentro del todo, pero tampoco fuera, ¿no? Entonces el edificio es como una especie de gran abrazo, ¿no?, de gran cúpula, ¿no?, que atesora como este espacio público completamente atravesado por la ciudad. Aquí están las residencias de estudiantes, en fin, y todo el resto del campus de esa pequeña zona aledaña al nuestro. Campus bastante enorme. Estas son las maquetas ya de oficio, digamos, de construcción, con el proyecto definitivo. Bueno, hay aspectos, pero sobre todo lo que hay es un poco la intención de que todo el boulevard se meta por debajo, que todo sea una campana de luz, ¿no?, en toda la parte del techo, cenital, y una sección variada, es decir, una sección más o menos, digamos así, como de curro, de despachos y tal, me refiero de boxes, ¿no?, para los investigadores, pero luego hay una gran sala que ocurre arriba, ¿no?, que se contrapone a la gran sala de abajo urbano, ¿no? En medio ocurre como ese pequeño sándwich, ¿no?, más comprimido, pero arriba ocurre como todo este gran espacio, ¿no?, que mira hacia el paisaje circundante, que es un sitio bastante bonito. La planta baja ahí la tenéis, esto es las plantas sucesivas, esta es la planta sándwich, ¿no?, y la planta superior. Se va organizando como todo ese espacio vacío, está como por aquí, estos son los alzados menores, aquí se concentra como todas las oficinas, ¿no?, toda la asistencia un poco de estocaje también, un poco de circulación, un poco de documentos, etc. Y claro, una parte muy taladrada, que se llueve entero, que es la parte del boulevard, y luego la parte más iluminada de todo ese filtro de luz en la gran sala de arriba, ¿no?, que es una sala realmente de cómo se produce el conocimiento, ¿no?, algo lo veréis, ¿no? Esto es un poco como la maqueta esa de obra, digamos así. Bueno, pues como toda esa voluntad de que el edificio se retira y de que aquí hay como un corazón, ¿no?, de gente, de voces, de ruidos, ¿por qué no? Y luego se van silenciando a medida que uno va subiendo, ¿no? Esto es un poco uno de las imágenes, la maqueta, la gran sala de arriba, va al viaducto y el edificio es tallado un poco por esa forma de los árboles que va como limando. El encargo es todo, o sea que realmente todo este colchón de árboles lo tenemos todo plantado, tan dentro como fuera, en toda esta parte de aquí, y se pegará, no sé, hará un poco de cariño con el edificio y toda la vegetación, ¿no?, hasta hacerlo de separación. Es un poco la maqueta, ¿lo veis? Bueno, estas son las imágenes del edificio, del
proyecto definitivo, se ve como todo el boulevard se mete por debajo. Bueno, pues aquí parece una sala más de invierno. Bueno, esto es un poco como todo el lío, ¿no? Que todo está con vegetación, una posición como muy ligera, que realmente si tienes aquí como todo este brisolei, ¿no? Hacer que realmente esto sea tan ligero que prácticamente no exista, ¿no? Eso, en fin, tiene sus temas, sus retos técnicos, cosa que nos está encantando, porque también uno llega a la conclusión que vaya como son los arquitectos españoles, ¿no? Nuestro gran problema es que ellos no son así. Tenemos un conocimiento absolutamente global, totalmente armado, tenemos una cabeza muy bien amueblada. El título de arquitecto aquí tan bueno, muy bien la cabecita, y sabemos hablar con la gente de las instalaciones, ellos llaman los fluidos, ¿no? Fluidos son instalaciones, aires, líquidos, aguas, tanto como con los calculistas, como los constructores, etc., ¿no? Cosa que les extraña muchísimo y les incomoda más. Entonces, aquí tenéis la sala última, el espacio ese un poco de colisión entre el exterior y el interior, y bueno, todo el espacio ese que un poco dando la vuelta, ¿no? Aquí veis la sala con el proyecto de ejecución, y bueno, un poco el tallo aquí del acueducto. El segundo bloque es, hemos querido denominar itinerarios patrimoniales. También hemos traído algunos ejemplos, pero para nosotros un poco, yo creo que también quizás, ¿no? Nos preocupa también cómo poder actuar, cómo debemos de actuar en los cascos históricos, ¿no? Porque claro, hasta ahora hemos estado enseñando proyectos de obra nueva en situación urbana o más perimetral, más microfe, pero cuando nos encontramos en un casco histórico uno dice, bueno, ¿cómo puedo hacer, ¿no? O sea, este concepto que hemos dicho antes de cómo diluir el espacio público del edificio público con el espacio público del espacio público, ¿cómo lo podemos hacer cuando nos encontramos con un casco histórico completamente abigarrado, ¿no? De hecho, he traído como tres ejemplos, efectivamente, de varios cascos históricos en el que tanto como vivienda, como espacio público, como equipamiento, ¿no? Siempre también con el mismo interés, ¿no? De abrir y hacerlo lo más permeable posible. También porque entendemos que la mejor manera de preservar, evidentemente, un casco histórico es, por supuesto, trabajar con vivienda, eso está clarísimo, para no modificar los centros históricos. En segundo lugar, poder insertar programas que puedan dar solución a los requerimientos de la sociedad actual contemporánea y cómo se deberían incluir esos programas o esos equipamientos. Y bueno, y tercero, efectivamente, pensar que el espacio público, para que sea seguro, lo mejor que puede hacer antes que poner vallas es hacerlo lo más permeable posible, ¿no? Para que realmente la gente, a través de la mirada y el control simplemente de tu propia calle o de tus espacios colectivos, puedas así hacer un espacio público más seguro. Este proyecto está aquí al lado, voy a pasarlo muy rápido, pero nos interesaba mostrarlo como concepto de estrategias de buscar la máxima permeabilidad dentro de un casco histórico. Esto está aquí, o sea, nosotros no salimos aquí en la foto de mirarlo, pero esto es la calle, es el convento de Santa María de los Reyes. Voy a mencionar un poco el origen del proyecto. El proyecto fue un concurso que se realizó en el año 2004 con 2 fases por invitación, se podía entrar tanto como por ideas como por currículo, nosotros decidimos entrar por ideas, y el programa era hacer un centro de documentación, centro de investigación y museo de arquitectura. El emplazamiento, desde la calle de Santiago, el emplazamiento es este, ya todos seguramente conoceréis la iglesia y el compás, que fue rehabilitado en el año 92, y después el claustro, que estaba simplemente medio consolidado, y toda la zona de las huertas de las monjas. El proyecto, claro, al final lo que
tenía ella prácticamente este vacío. La base del concurso se permitía eliminar estas celdas por poco interés patrimonial porque son del siglo XIX, frente al resto que son siglo XVI, XVII, XVIII, etc. XIX. Nosotros nos sorprendió, efectivamente, una vez que vemos esta imagen aérea tan potente de la densidad del casco histórico de nuestra ciudad, ver todos esos poros y descubrir que de vez en cuando aparecían como grandes pulmones de aire, ¿no? Y nosotros dijimos, perfecto, o sea que nosotros no podemos construir y meter aquí construcción, tenemos que preservar ese gran vacío de las huertas del convento. ¿Y cómo construyes uno? ¿Cómo construimos para que eso no se note? Entonces, claro, la propuesta del proyecto básicamente era mantener ese vacío. ¿Cómo? Dándole espesor a las medianeras. Espesor a las medianeras y preservo ese vacío. Evidentemente, al tener un edificio que conecta con calle, ya en el momento del concurso planteamos conexiones para, de alguna manera, hacer permeable y de nuevo hacer una estación de permeable y que sirva también como de conexión de distintos puntos de la ciudad. La maqueta del concurso y está del concepto, ¿no? De una gran bufanda que en algunos casos se entiende como un espesor de la medianera, pero en otros casos me une con el claustro para diluir lo antiguo de lo nuevo. Esa diapositiva se me ha colado en medio, no sabía que estaba haciendo esto. Llegó la crisis de nuevo y entonces pues no había dinero. Se hizo el proyecto básico, tal, y de repente pues llega en el año 2014 diciendo, mira, de repente tengo una buena noticia y una mala. Bueno, la buena es que ha llegado una pequeña inyección de fondos FEDER, pero claro, es solamente 1/10 del presupuesto del proyecto original. Y claro, esa es la buena, digo sí, pero la mala es que, claro, es que no hay para hacer nada. Dice, sí, pero tenemos un vacío, podemos hacer algo en este vacío. Digo, bueno, pues empezamos a pensar qué solución hacer, pero mientras tanto, claro, tenemos que saber que han pasado, porque desde que se nos puso hasta que tuvimos esa nueva buena mala noticia, pasaron 10 años. Y en esos 10 años, todos conocéis el convento, es un espacio que muchos vecinos de aquí no desconocían su existencia. De hecho, conozco familias que viven por aquí y dicen que hay de ahí, que detrás no saben que hay ese gran vacío, pero que sin embargo, bueno, tenemos un convento con su cerramiento y su valla, pero algo atrás estaba ocurriendo. El estado, no sé si algunos conocéis el estado previo, efectivamente todas las tumbas de las monjas, pues hacía que esa cimentación sobre grandes huecos, estaba desestabilizado, muchas columnas estaban agrietadas, las cubiertas arruinadas por las goteras y se estaba cayendo, y bueno, en la zona alta de los jardines pues todo en ruina, la vegetación muy agresiva, inundando, etc. Durante ese tiempo nos dio oportunidad de tener tiempo para coger el cariño al edificio, ir haciendo con los becarios estudios de la materialidad que nos encontramos allí, de la asistencia de lugares, y como digo, pues nos encontramos con esa inyección, esa posibilidad de hacer un proyecto con el décimo presupuesto, pero dijimos, bueno, vale, vamos a asumir que por el momento no tenemos proyecto, pero vamos a buscar una idea, una estrategia que pueda, de alguna manera, hacer que este espacio se pueda al fin conocer por los vecinos, los ciudadanos. La estrategia era una redistribución espacial, es decir, intentar que el interior del convento pasara a formar parte de los espacios de la ciudad, y le llamamos también una redistribución social en el sentido de que queríamos que esos espacios formaran parte del itinerario cotidiano de los vecinos y que pudieran atravesar sin problema pues tanto los espacios libres de los jardines como los espacios patrimoniales que teníamos que evidentemente previamente hacer una consolidación estructural para que no se cayera, ¿no? Porque si yo quiero hacer un paseo y hacer esos tránsitos, lo primero que tengo que asegurar es que no se me caiga el edificio. Bueno, consolidación estructural y cubiertas, y después generar efectivamente un paseo. Aquí vemos un poco los pasos: consolidación estructural, recuperación de unas habitaciones, claro, no hubo dinero para hacer nada, simplemente consolidarlas, pero descubrimos la existencia de unas habitaciones que nos gustaba la idea de que fueran habitaciones que pertenecían ya a la ciudad, y efectivamente esa especie como de suelo o alfombra que me ofrecía ese recorrido, resolviendo los problemas de los minusválidos, etc. El resultado pues es en el que ya todas las tumbas de las monjas las ubicábamos en este punto, en este lugar.
No queríamos hacer un tuneado de patrimonio. Vemos muchas actuaciones en las que se aprovechan las intervenciones en el patrimonio para repintar, reformular, reinterpretar. Nosotros no queríamos hacer eso, simplemente una pequeña capa de pintura blanca para no tapar los pasos de la historia. Vemos algo que pertenecían a aperturas antiguas en otras etapas, del claustro al jardín, a las huertas, etc. Queríamos mantener esa historia, queríamos mantenerla. Y ese suelo, esa simplemente alfombra, incorporando elementos que ayudaran pues, para la gente sentarse, etc. Conexión al jardín. Y estos espacios que recuperamos, que así se quedaban, ¿no? O sea, no teníamos más dinero para seguir, estaban como esperando a poder ser intervenidos, pero mientras tanto veíamos que era posible poder ser usados por artistas, por instalaciones, por lo que fuera, ¿no? Están ahí todavía disponibles. Y este suelo, que es el que efectivamente rompemos aquí una entrada, aquí una entrada, aquí otra entrada, aquí otra entrada, rompemos. ¿Para qué? Para buscar esa permeabilidad. A través de este suelo, ahí encontramos una entrada. Por fin ya la gente que pase alrededor abre, y además lo quisimos hacer queriendo, porque las puertas evidentemente tienen que ser transparentes, abrimos los huecos en las paredes, una cantidad absolutamente transparente, y la gente de repente dice, uy, eso existe, uy. De vez en cuando se ve un coche aparcado al fondo y se ve que se está usando otra vez un coche que no debería estar ahí. Pero debería de estar esta carcela siempre abierta. Ya es un tema de uso de ese espacio para otra consejería que a veces se consigue o otras veces no. Bueno, estos bancos o fingers tienen un uso que puede servir para cualquier cosa, para bancos, para subirse, para detener agua, al final son los elementos que intentan poner en valor este patrimonio vegetal que nos encontramos ahí. Muy rápido. Otra intervención en casco histórico justamente para buscar esa permeabilidad, en este caso son viviendas. En Cádiz, al lado de la catedral, nos encontramos en esta manzana, aquí, manzana. Aquí está la manzana. Fue un encargo muy interesante porque justamente se trataba de rehabilitar una antigua casa palacio, no parece que fuera un palacio, pero lo llegó a hacer, y para ello había un sistema de rehabilitación de los cascos históricos en el que tú desalojas momentáneamente los vecinos de la zona, o sea, los vecinos que vivían allí, los rehabilitas y los vuelves a introducir en el mismo emplazamiento. Eso es muy interesante, muy plaudible, porque en realidad tú estás rehabilitando la ciudad, pero manteniendo las personas que han vivido allí de siempre, ¿no? O sea, mantienes la memoria del lugar, ¿no? Entonces, era muy interesante porque uno de los problemas más importantes era que esta plaza no había ningún acceso a las viviendas y estaba completamente cerrada. O sea, perdón, estaba abierta, pero terminaba siendo un lugar donde la gente tiraba las basuras, donde la gente se drogaba, y justamente entendíamos que ese era el problema. Justamente era un lugar que no era permeable, no era registrable, por eso estaba produciendo esos problemas este lugar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros simplemente nos metimos también para averiguar cómo venían aquellas personas, descubríamos que realmente eran todos, había como hecho como partiditos, distintos viviendas dentro de esa gran casa palacio, como pequeños trozos, cada color pertenece a una propiedad, y que nos dio a entender que vivían ese espacio colectivo de una manera como muy próxima, ¿no? muy cercana. De hecho, había momentos en los que nos encontrábamos señores que tenían el dormitorio en un sitio, pero para ir a su cuarto de baño tenían que atravesar media casa para llegar a su cuarto de baño o a su cocina, ¿no? Hicimos una maqueta representando el resultado real, una maqueta de las propiedades, cada color de una propiedad, y apareció un rompecabezas. Para el proyecto nuevo, para nosotros lo más importante era intentar mantener esa manera de vivir, mantener el espíritu de cómo se vivía ese espacio colectivo de una manera como muy intensa, con lo cual tuvimos que mantener algunos muros principales que estaban protegidos, pero otros nuevos, pero siempre intentando de nuevo mantener ese concepto de viviendas puzzle.
Y sobre todo lo más importante se producía en la planta baja, ¿no? Lo que queríamos era buscar esa permeabilidad, buscar esa disolución entre el espacio público y el espacio colectivo, y cómo haciéndola, pues introduciendo, después se introdujo en la planta baja locales para vecinos y alguna vivienda, y lo que pretendíamos era justamente producir esta circulación. ¿Para qué? Pues para regenerar, y sobre todo esta plazuela, que no había ninguna puerta de acceso a vivienda, por fin abríamos una puerta para justamente producir ese tránsito y que se regenerara ese espacio público. Un poco el concepto, nos suena un poco al proyecto del convento que habíamos visto, ¿no? Un poco de nuevo esa intención siempre de romper puertas, producir permeabilidad. Y este es el resultado de hacer la maqueta del espacio libre, o sea, del espacio del vacío. Son los patios, la calle, o sea, estamos hablando de la calle que da a la plazuela, la calle que sale de la calle Fray Félix, y todo esto es el espacio del molde, que le llamamos, ¿no? Como si solidificáramos el vacío y sale este paisaje de 3 patios, que son los que garantizan que esta nueva calle tenga iluminación y ventilación para que todas sus viviendas tengan unas condiciones dignas. Es una maqueta del concepto del proyecto, de esa gran cáscara de ladrillo en cuyo interior insertamos esos grandes personajes vacíos, y de nuevo este proyecto. Ya surgió una pequeña anécdota, en todos los proyectos siempre tenemos alguna anécdota, en el que la catedral quiso privatizar este espacio, cuando se enteró que íbamos a abrir una puerta no quiso abrirla, al final no se pudo abrir del todo, pero bueno, al final ¿qué pasó? Pues pusieron otra vez una valla. Entonces, nosotros que nos persiguen las vallas en todos los proyectos, como digo, intentamos poner un grano de arena, a veces podemos y otras veces como que ya ante la iglesia hemos topado, o sea, ahí no podíamos decir nada, ahí ya la valla se tuvo que poner. Pero bueno, el proyecto un poco plantea el descubrimiento de esa nueva calle interior con sus 3 patios y ese acceso hacia un lado y hacia otro, y esas chimeneas de luz que permiten un poco el concepto, ¿no? Para nosotros era muy importante ver que el proyecto generaba una nueva calle interior tan pública, queríamos que fuera tan pública como la calle exterior. Y lo conseguimos en parte, porque a pesar de que no se pudo atravesar la manzana en planta baja de lado a lado, pero al menos al introducir el programa de locales de vecinos conseguíamos que todos los vecinos llegaran a este punto. Y tengo que decir que el promotor quería que la puerta a este local se diera directamente a la calle. Y dije, no, a la calle no, vamos a meter a todo el mundo dentro y de aquí lo metemos. ¿Por qué? Pues justamente para reivindicar esa permeabilidad, ¿no? Y hacer una calle más pública. Fue interesante porque aparecían durante la obra pues de repente medianeras con ventanas que participaban de ese carácter urbano de la nueva calle, ya un poco pasando al patio principal donde nos encontramos pues manera un poco también de interpretar estos espacios compartidos entre vecinos. Solo compartían 2 viviendas, al final ponen el pájaro, ponen la nevera, ponen la silla, y la verdad es que algunas veces que hemos ido es muy interesante cómo se habita este lugar, ¿no? Aquí veis la valla que puso la iglesia, y ahí nos quedamos. Pero bueno, después fue interesante el proceso de nuevo, la normativa que vino aquí, pasó a Pepe, nos permitía una edificabilidad tope, podíamos edificar solo lo que nos encontramos en ese momento. Gracias a poder vaciar la manzana, esa edificabilidad que quitamos al vaciar la manzana, la pudimos colocar aquí arriba, como nuevos dúplex que podían tener vistas hacia el mar y hacia la catedral. Pepe. Un proyecto larguísimo que concluyó hace nada, un año, una cosa así, pero que fue un proyecto para nosotros bastante importante. Esto estaba hecho con Juan González Mariscal y nada, fue un concurso como muy bonito de pelearlo. Realmente era un proyecto bastante patrimonial. Nosotros nos da un poco miedo cuando nos intervienen en estos proyectos y tal, porque tendrá una información patrimonial tan densa que tienes que poner un poco como las cosas en claro. Para nosotros esta imagen un poco aérea de la ciudad de Zamora fue bastante determinante. La aproximación al patrimonio para nosotros era un poco, la ciudad era esto. Esto es el casco histórico, bueno, un poco más grande, llega como por aquí la iglesia, que todo el mundo conoceréis, etc. Esto es el río Duero, por aquí está el edificio de Emilio Luis,
grandes paquetes de pronto solamente muy aislados, porque son los palacios del 16, del 15 y tal, pero realmente el patrimonio es este. Es decir, era como una ciudad hecha por pedacitos, ¿no? No se puede realmente decir, no, el patrimonio son como aquellas grandes piezas que determinan un poco la identidad. No, la identidad de Zamora, que es de lo que se trata, era como todo esto, una especie de ciudad hecha a pequeños trozos, ¿no? Por lo demás, pues las trazas obvias, ¿no?, de las ciudades muy islamizadas, etc., ponían el resto. El proyecto partía de una parte que había, que hay que rehabilitar, de un antiguo teatro para hacer un palacio de congreso, unas salas de ensayo, unos espacios libres y también unas salas de música, oficinas, etc. Todo era como todo esto que se ve aquí en obras, ¿no? Había que rehabilitar sencillamente el pabellón de entrada y luego conservar un poco la panza del teatro, solamente la panza, y luego, bueno, pues todo lo demás estaba libre. Para nosotros realmente el proyecto pues consistía un poco tirar de esa como lectura un poco amateur, ¿no?, que teníamos del patrimonio aquel. Sabíamos que el edificio tenía un programa tan grande que no queríamos meter como un cacharro allí en medio enorme, ¿no?, que tuviera como mucha presencia, sobre todo también porque es la cota más elevada de la ciudad. Entonces, no queríamos tener también un poco problemas de afección medioambiental, de visión un poco muy fuerte, etc. Estos edificios también nos interesaba decir, bueno, pues en el fondo esa ciudad está hecha como por grandes habitaciones, ¿no? Pongamos que hay que rehabilitar esta, ¿no?, que es de lo que se trataba, pero hagamos como habitaciones muy grandes, que es el programa que se nos pide. Es decir, no hagamos un edificio entero, no hagamos montemos aquí un pollo, ¿no?, sino que intentemos que la ciudad se parezca a nuestro edificio y viceversa. Nuestro edificio se parece a la ciudad. Estaría hecho por grandes habitaciones, grandes estancias, pero eso sí, taladradas por el circuito urbano de los ciudadanos. Intentar que la gente atravesara esas grandes habitaciones, ¿no?, y uno pudiera descubrir pues, realmente la sala del público, ¿no?, el patio de butacas, que descubrieran, que se pusiera un poco en abierto a la ciudad, ¿no?, una representación, o que realmente las zonas de ensayo tuvieran también esa posibilidad de atravesarse y llegar al mirador, ¿no? Por tanto, el tránsito era como esencial. Aquí la ciudad, la parte de la ciudad, la plaza más importante, que es la famosa plaza de Viriato, allí que es como la médula un poco de toda la ciudad, ¿no?, y el mirador hacia el Duero, ¿no?, que estaba cerrado, no existía, y bueno, para nosotros fue como un motor de todo el proyecto. Estas botellas pues, serían atravesadas por todo ese circuito e intentar que el edificio fuera no un edificio grande, sino como 4 habitaciones grandes. Ni siquiera 4 casas, sino 4 habitaciones grandes. Aquí veis la parte del edificio que había que rehabilitar. Esta es la plaza de Viriato, toda esta parte de aquí. Veis un poco el edificio. Bueno, por aquí vamos a acceder luego al mirador, por allí está el Duero, y bueno, por aquí dando la vuelta nos encontramos esta calle de aquí, ahí se ve un poco toda la neblina, ¿no?, la niebla, la humedad del río, un muro que tiene un trozo del muro romano, etcétera, etcétera, y por tanto todo este era el vacío un poco de la localización del proyecto. El proyecto era así, es decir, esas grandes botellas, esas grandes habitaciones, ¿no?, una, otra en esta sección y una y otra más en la sección opuesta, se iban como adaptando a ese hueco, que era el hueco realmente del emplazamiento, hasta conectar con el pabellón de entrada, que era el vestíbulo de entrada que había que rehabilitar. Obviamente era como tallar mucho, intentar que el edificio no fuera grande, pero sobre todo intentar que hubiera como esas grandes habitaciones, grandes espacios que pudieran también asomarse a la ciudad. Por aquí está esta calle lateral, justo de aquí es esta de aquí, bueno, esta es la pieza central, la pieza de aquí, las zonas de ensayo están detrás y ya veremos un poco la sección, ¿no? Aquí se ve un poco todo el proceso, es decir, hay una botella, una habitación grande, una habitación grande, una habitación grande y una habitación muy grande. Todo el dispositivo para atravesarlo es este de aquí. La fortuna del proyecto era que esto estaba una cota, esto estaba otra cota y esto estaba otra cota, con lo cual eso te permitía como hacer un recorrido como más pausado a través del edificio, no era un pasillo, ¿no?, sino que eran como 2 rampas, una que conectaba para allá, otra que se volvía y venía para acá y salía fuera del edificio, y en medio iban ocurriendo cosas.
Aquí hay una casa de entrada, una casa entre comillas, un pabellón casa de acceso a este dispositivo, y vas recorriendo y te encontrabas que estará una habitación abierta, pues cuando sales de la ciudad, en la parte que se rehabilitaba, todo esto también queda la posibilidad de abrirse completamente a la ciudad. Esta es una ciudad muy transitada en esta calle. De hecho, yo me acuerdo, durante tantísimos años de obra, cada vez que teníamos un problema en esa obra, nos decían, no, fulanito no está, ha ido a no sé dónde. Bueno, iros a la calle principal, se llama así, la calle principal, y ya os lo encontraréis, efectivamente. Teníamos un problema con el de licencias, aquí te ponéis un rato ahí a tomar un café y pasaba el de licencias, ¿no? Es decir, realmente es una calle bastante transitada, ¿no? Este es un poco el esquema, todo el dispositivo de tránsitos, de conexión de cotas distintas, ¿no? Justo hasta para llegar al mirador, que es el mirador, hay un pabellón así como metido en el suelo, queda este de aquí, todo esto en rampa, ¿no? Esto me gusta mucho traerlo, porque en el fondo era la maquetita del proyecto. Este proyecto tiene muchos años, ¿no? Hemos hecho así una selección como de, hemos hecho una cata de vino, ¿no? Del estudio, y vamos a poner este, no vamos a poner nosotros, vamos a poner este. Y tengo mucho cariño a esta maquetita. Primero que era mucho más pequeño, ¿no? Pero luego realmente estaba hecho literalmente en un trocito de nada, con las manos, diciendo, oye, entregamos la semana que viene, ¿qué hacemos? ¿No? Se ven las rampas, se ve una de las botellas, y como todo ese dispositivo acompañado por la luz, ¿no? Esta es la parte de la universidad, el pabellón de entrada, que era el antiguo Ramos Carrión. Estas son las botellas, ¿no? Las grandes habitaciones, una, otra, aquí se conservaba la piel, ¿no? La curvatura que había que conservar, ¿no? Y la otra, ¿no? Y ahí al final se ve un poco, bueno, pues el mirador hacia el Duero. La cota del sol aquí la elevamos aquí y ya se miraba. Este es Juan, por aquí mirando, no sé. Este es el mirador, bueno, la pieza se destroza, se talla muchísimo para amueblar un poco como todo ese espacio urbano. Y luego, bueno, tiene esta es la visión inversa, todas esas botellas están como clavadas para intentar que realmente lo que tenéis de edificio desde aquí hasta aquí lo tenéis hasta el fondo del programa. Es decir, esto es un edificio escénico, entonces pues tenéis un pollo de 20 y tantos metros para acá y 20 y tantos metros para abajo, ¿vale? Entonces, todo el proyecto fue como intentar anclar el edificio en el suelo para que el edificio no fuera nada de alto, ¿no? Y bueno, en ese contexto se va montando como el proyecto. Se ven las habitaciones, esto se abre, en la zona cuando hay representaciones, esto se abre entero hacia adentro y aparece como ese acceso a una botellita que la veréis ahí, pero veis la otra y la otra. Y esto esconde como todo el sistema de circulación hacia el mirador que está aquí. El Duero, fijaos, ¿no? Como baja, la vegetación de ribera baja muchísimo. Esta es la habitación que se abre a la ciudad, desde el pabellón que se rehabilita. Esta es la segunda botella, el espacio de butacas. Realmente no, es una cosa que tuvimos muchos problemas porque Zamora es una ciudad así como un poquito muy castellana, ¿no? Muy cerrada, la gente como muy saborita, ¿no? Cuando hace mucho frío la gente no creáis, ¿no? Bueno, excepto en Granada, que hace frío, pero la gente es muy amable, ¿no? Pero realmente en Castilla no, la gente es bastante dura. Y nosotros no nos gustaba para nada lo que veíamos de los edificios así importantes, los palacios o no sé qué, que estaban construidos, porque eran unos sitios como unas fortalezas, ¿no? Entonces pensábamos que realmente sería muy bonito como que un teatro se abriera entero y que la gente paseando por la calle principal viera que pasan cosas, ¿no? Que realmente es una habitación grande. Esto es la parte rehabilitada del pabellón de entrada, la parte de la ambigú y los servicios. Esta es la otra botella grande, justo el patio de butacas. Luego veis aquí, bueno, está todo en obras. Aquí está la conexión, aquí la otra conexión, allí está la calle principal, ¿no? Pero el motivo grande del dispositivo era este: conectar esta cota con la cota de mirador que está por aquí atrás, con la cota de la ciudad que está hacia allá adelante. Entonces todo esto tenía que ser una botella un poquito especial, ¿no? Esta habitación un poco especial. Se ve un poco como vamos a tener que subir, pero uno puede acceder aquí o puede salir ya, ¿no? Esta es la botellita esa, la casita, ¿no? De entrada un poco a este espacio un poco mayor, es todo el dispositivo de conexión entre el mirador y la parte de la calle principal, y en medio te encuentras el paso al teatro, ¿no? Que está aquí. Todo tenía que ser como ese espacio de demora, ¿no? Para nosotros esto es lo más importante. Hay como una parte matemática siempre en todos los proyectos, ¿no? Hay una cosa que no te puedes saltar. 2 más 2 son 4, desde que yo tenía como cerca de 600, 700, 800 butacas. Eso ahí no hay nada que negociar. Tienes que organizar
montarla muy bien, que se vea todo muy bien, que sea acústicamente perfecto, pero realmente la parte del proyecto que nos interesaba ese es el que nunca te paga, ¿no? Curiosamente, es este. Esta es la calle, conecta con la calle principal, con la sala importante, la habitación importante del patio butacas, conecta con la calle lateral y todo es como un gran banco de demora, ¿no? La gente se sentará aquí en el entreactos, aquí hay exposiciones, una sala de exposiciones, que sirve como de vestíbulo lateral al patio de butacas y de conexión con el mirador y la calle principal. Para nosotros este era el proyecto, esa es la maqueta que hicimos. Luego todo lo demás era un poquito como decir, bueno, pues vamos a operar, arreglamos un poco el problema, que era de las butacas, dentro de aquella panza, pero realmente este era un poco el tema. Es decir, meter un espacio muy luminoso, muy del sur, en el norte. Todo muy alegre, en ese sitio donde todo el mundo continuamente estaba enfadado con nosotros. No sé, siempre estuvieron, hemos estado con 8 años de obra y siempre durante los 8 años han estado enfadados, ¿no? Entonces no entendíamos como nada. Luego ya las cosas cambiaron. Dice, hombre, es que habéis traído el sur al norte, y digo, lo ves, te das cuenta, ¿no? Tú también te das cuenta. Esto, queríamos casi como cerrar con esto, es una cosa que está todavía horneándose, está muy acabado, ¿no? Todos estos proyectos de alguna manera tienen como tanto como el de París o sobre todo esto, ¿no? Tenemos como unos maravillosos colaboradores, ¿no? Son los jefes de proyecto. Desde aquí, bueno, pues la aportación de sobre todo en colaboración con Rocío Casado, que es una artista muy joven, por motivos también, pues está trabajando en Londres, pero realmente nuestros colaboradores así como importantes, ¿no? En este proyecto, María de Lara, yo creo que es fundamental para entender todo el proceso de este proyecto que voy a contar, como por ejemplo en el tema de París, pues Manuel Piri, ¿no? Que está presentado por ahí y que tienen una colaboración muy imprescindible para organizar como ese tiempo cuando no estás, o sobre todo cuando hay que hacer las entregas y sobre todo también cuando hay que pensar las cosas difíciles. Nosotros somos muy chapuceros, ¿sabes? También, no creáis. Ellos hacen el proyecto y bastante. Hay una cosa muy bonita, en los asentamientos urbanos de Le Corbusier cuenta una cosa así parecida. Estas cosas de Le Corbusier era un publicista enorme, realmente el mayor publicista que ha tenido la arquitectura, y además en esa época, eso sí, con el permiso de OMA, ¿no? Pero realmente hace como estos dos dibujitos y lo va repartiendo como todas las cosas, igual que en la Virgen Diez se repiten los esquemas, las fotos o no sé qué, pues muchísimos libros repiten cosas como esta. Esto se llama ¿no? Esta es la foto de presentación de los asentamientos urbanos y a nosotros nos interesó muchísimo. Es decir, como un tío que estaba pensando como la ciudad adiós, ¿no? La ciudad más grande, no sé cuánto, de pronto tenía como estos puntitos así como de alma, ¿no? De corazón, ¿no? Dice, realmente yo considero, decía, que esto es realmente el origen de la Habitat, ¿no? Unas pequeñas cosas, unas pequeñas tiendas, puestas todas juntitas, y luego hay como unas vías comunes, no sé qué, pero realmente la relación de la Habitat está aquí. En esos tres rumitos, ¿no? Como 3 huevos, ¿no? Y que luego tiene como esta construcción, fijaos, ¿no? Un tío que estaba como inventando supuestamente toda la tecnología, ¿no? En la habitación de la sella, dice, no, te voy a inventar el aire acondicionado, ¿no? Y se va y se coge la ventilación de los aeroplanos, lo mete por el edificio, separa las estructuras, mete los conductos, pone los ventiladores, las trampillas. Un tío que está pensando en ese nivel, de pronto dice, no, realmente es muy interesante como lo que pasa así con la estructura, ¿no? Son como unas pequeñas pertiguitas, así unos palos cruzados, ¿no? Unos palos cruzados y luego unas tiendas, ¿no? Se supone que esto es la planta de esto. 2. Esto es un mantra, otro de los mantras, ¿no? Es una de las cosas que tú pegas allí en el tablero, es como la Macarena, ¿no? Lo pones allí y tal. Esta es nuestra Macarena. Esto es el desierto de Arizona. Frank Lloyd Wright, como sabéis, tenía que hacer un rascacielos por aquí cerquita, un gran hotel, ¿no? Y dice, bueno, para entender realmente el sitio, para entenderlo de verdad, me tengo que trasladar, tengo que hacer un estudio allí en el sitio, me tengo que trasladar con mi equipo, con los jefes de proyectos, lo que sea, me voy allí, monto un campamento, ¿vale? Porque si no, no hay manera de entender el lugar. Realmente, esta figura a nosotros nos persigue mucho. El
campamento este de Ocatilla, el estudio de Wright para ese hotel, duró solamente 6 meses. Al 6.º mes llegó un gran vendaval y se lo llevó todo, ¿no? Y se acabó el estudio, ¿no? Mientras tanto, había realmente como esos asentamientos urbanos que indirectamente también proponían, en cierta manera, un poquito más posteriormente, Le Corbusier. Unos pequeños pabellones con unos elementos muy estandarizados, ¿no? Que configuraban un espacio alrededor de algo, de un vacío, ¿no? Aquí organizaban fiestas, salían por la noche, estas cosas son también muy americanas, ¿no? El estudio, como sabéis, tenía unas salitas por aquí, su casa estaba por aquí veía, pues, no sé, los almacenes, por aquí había un comedor, una cocina. El proyecto de la escuela infantil para las irlandesas era un concurso bastante bonito, porque te proponían en este espacio, casi como era un espacio bastante residual, pues ampliar un poco, reformar, pero sobre todo hacer la parte importante de la escuela no infantil, ¿no? En todo este solar. Para nosotros el mantra ese de Ocatilla, como siempre, dice, ahora va a ser, ahora toca Ocatilla, por fin, ¿no? Entonces hicimos como, bueno, pues estas son las 3 aulas que se reforman no sé qué, pero aquello se crecía con otras más, con otras 3, se crecía con otras 3, ¿no? Y todos formaban como una especie como de eso, ¿no? Como de gran campo, esto es para niños, ¿no? Gran campo alrededor de un gran árbol, ¿no? El árbol es un tremendo símbolo y nos está dando unos problemas tremendos, ¿no? Nos llena esto de las canales, nos llena de agua, se atascan, un lío, ¿no? Un lío. Pero está aquí. Y era como el motor un poco de todo el espacio central. Nosotros estudiamos mucho este proyecto. La intensidad de un proyecto para nosotros no está tanto en la dimensión, París salió muy rápido, sin embargo este proyecto fue muy lento, pero porque también queríamos tenerlo como mucho tiempo. No tenerlo resuelto, el concurso se alargó mucho y tuvimos la oportunidad de pensarlo mucho. Queríamos que los estudiantes, eso son las cosas, claro, con todo el background de las clases de la escuela, hombre, si está de fondo que pues los 60, pues los 70, pues Vaney, en fin, toda esa pandilla de hippies, ¿no? Es decir, intentar que los niños siempre sean como una pequeña comunidad, que realmente el aula no sea un aula nunca cerrada, que tenga siempre como un espacio intermedio entre el exterior y el interior, que haya un protocolo organizado con los niños, que el entretenimiento, esa conciencia continua y colectiva de que están todos juntos, pero también cuando están aprendiendo están separados, ¿no? Que pueden conectarse a las aulas, ¿no? Porque así lo pedían en el concurso, de 2 en 2, ¿no? Y que podían como de pronto decir, bueno, pues unifico este espacio y unifico este espacio, ¿no? E intentar en el fondo construir un poquito como el poblado ese de Ocatilla, ¿no? Pero con niños, ¿no? El proyecto era bien simple, todo esto de aquí, en fin, toda esta parte de aquí, y bueno, las duplicidades, pero claro, el proyecto Acuerdo para nosotros era como amarrar todo eso en un gesto alrededor del árbol. Estos proyectos, claro, teníamos como todavía la fotito también del Corbu de decir, bueno, pues queríamos siempre, así como pasó en la Olavide, y por eso lo hemos cogido también como ese también un poco reserva del estudio, ¿no? Aprendimos muchísimo con ese proyecto con Miguel, ¿no? Con Miguel Hernández, toda la estructura. Sabemos que este proyecto tenía que ser Miguel, ¿no? También, creo que es el mejor profesor que hay en la escuela de estructura a distancia. Estudiando su estudio, un gran amigo, un compañero, ¿no? de complicidades, de penas y de glorias, ¿no? También, pero a veces le pedimos realmente nosotros, la estructura la maquetamos nosotros, ¿vale? Él luego ya viene y dice, Pepe, esto me parece que se cae. Y dice, que aquí hay un nudo complicadísimo, que tenemos que hacer una junta, no sé cuánto. Oye, pero esto no puede ser, la práctica tiene que ser de otra manera, pero teníamos clarísimo como que la estructura era el proyecto. Hay otros proyectos, por ejemplo, que como todo el revestimiento, el edificio de la Olavide era claramente el material, para que realmente, como ha explicado Sara, el edificio estuviera integrado en el paisaje. No se viera como un objeto, sino se viera como un reflejo, ¿no? Y cuando estás dentro, no hubiera esa presencia material, ¿no? En medio del campo, sino que vieras todo lleno del exterior que se mete dentro, ¿no? El material era muy importante. En este proyecto de la estructura. Aprendimos muchísimo. Los asentamientos, esos huevecillos, ¿no? Que veíamos las cosas de la Comisión Eléctrica como dentro de este gran como paraguas, ¿no? Y el árbol aquí en medio. Estos son los esquemas, ¿no? Que luego
hacen los jefes nuestros, ¿no? Los que mandan en el estudio y montan esto de María del Ar, ¿no? Son unos muebles fantásticos aquí que miran todo hacia el centro, ¿no? Hacia el corazón del árbol ese y la cubierta, ¿no? Estuvimos batallando con la estructura esa. No pesa nada, el problema es que no queríamos tener hipotecado el centro del aula. El aula no podía tener nada, ni un solo piso, ni un solo tacón, nada, tenía que ser libre, ¿no? Esta es la construcción, un poco así inventariada, ¿no? Un poco como todos esos paraguas, ¿no? El árbol. Es una obra imposible, ¿no? De haberla realizado sin una empresa muy buena. Cerró, Jesús está ahí, el que llevó la dirección de obra, de la constructora. Es una obra muy delicada, sobre todo porque la estructura era delicada. Una estructura que había que procesar todo, por procesadores informáticos, por todos los cortes, todos los encuentros, ¿no? Este es el edificio poco acabado. Y el edificio tiene como esas dos medidas, en fin, las cosas que uno, a base de enseñarlas, las aprende, ¿no? Dice, hay dos medidas, el cuerpo del niño y el cuerpo de la maestra o del maestro, ¿no? Entonces todo el proyecto está con esa referencia, el cuerpo del niño, el cuerpo de los maestros, el cuerpo de los juegos, las dimensiones un poco de ese gran elemento que organiza como todo alrededor, los espacios que son como cerrados, abiertos, exteriores, interiores, ¿no? Y todas las aulas mirando como a ese centro, ¿no? Queríamos que realmente fueran como cosas individuales, pero también como una especie de organización colectiva, que el edificio fuera como un gran abrazo, ¿no? Hacia el espacio del patio. Es curioso porque este colegio tiene como muchos espacios, pero muy maltratados, ¿no? Los tienen tirados contra las tapias. Nosotros queríamos que el espacio de recreo fuera el espacio casi como que le diera identidad al grupito de aulas, ¿no? Hemos aprendido mucho con este proyecto, me faltan algunas cosas y algunos problemillas, ¿no? Pero es así, es decir, está todo abierto, hay unos boxes, ¿no? Que conectan el exterior con el interior, los niños se demoran aquí, estos grandes así como sombreros, ¿no? Que salen de la cubierta, ¿no? Y que son sitios obviamente que no se mojan, o que no les llegará el sol. No queríamos tampoco tener una fachada como de ventanas, queremos tener como eso, ¿no? Como una especie de visera en todas las aulas, ¿no? Y que fuera como una celebración de un juego. Todas las aulas están mirándose, se ven las pizarras, ¿no? Y también las escalas, ¿no? Del niño. Esto es la visión inversa, el patio de invierno. Todas las cubiertas salen fuera y montan como todo el espacio un poco de juegos cuando llueva, cuando haga mucho sol y bueno, también la importancia de presencia de la estructura. El edificio no tenía una fachada, obviamente la fachada era la estructura y eso es un poco lo que nos pareció como más preciso de que no fallara en todo el proyecto, en todo el proceso de montaje. Yo creo que se lo montó muy bien y todo el sistema de acristalamiento, etcétera, ¿no? Un poco como todos los muebles se están poniendo aquí, con lo cual prácticamente es como un patio lleno de muebles. Los muebles de los niños son muy pequeñitos, ¿no? Entonces todo esto es como sacar tu casita fuera, ¿no? Un asentamiento. Este es el patio de invierno, la conexión con el colegio antiguo, y bueno, las aulas asomándose, ¿no? En el patio de invierno, los niños, un poco, bueno, pues esa doble escala, las adaptaciones de escala entre lo antiguo y lo nuevo, con esas dobles medidas, y un paquete importante, ¿no? Para proteger. Ahí ven los niños dirigiéndose al patio de invierno. Bueno, pues es un sitio que hay que verlo como eso, ¿no? Con los niños jugando, metiendo en escala como todo el proceso y colonizando todo con los muebles. Estudiamos mucho María, ¿verdad? Estudió una transición de cómo hacer todos los sistemas de seguridad de las aulas, ¿no? Entonces, bueno, nos cogimos un cuadro de Matisse, ¿no? Esa época en que Matisse ya no podía pintar y solamente hacía collage con tijeras, ¿no? Y con Luca, pues un colaborador del despacho,
pues fue metiendo pues, esos elementos, ¿no? Que hacían como que fueran como pequeñas medusas o pequeños elementos verdes y que son por normativa, los tienes que poner porque si no la gente no, los niños se pegan chocazos, ¿no? Con el vídeo. Pero también ocurre para los mayores, en el hospital también tuvimos que poner de otra manera ese tipo de seguridad, ¿no? Aquí se ve un poco todo el lío de la estructura, ¿no? Ese amasijo, ¿no? Entre vegetal, mineral, entre metal o lo que sea, y todo el gorro que va haciendo como el campo de habitar, ¿no? Los muebles de fondo son las pizarras, los cuartitos de baño y todo así como montando un pequeño, como es un gran mueble continuo. Estas son los dibujitos, esta es una de las aulas, como la gran visera se prolonga hacia el patio, los niños y la escala, ¿no? Se hace como muy pequeñito al salir, ¿no? Eso es puro bané. Estas cosas, las cosas se explican en clase y tal, pero luego hay que practicarlas, ¿no? Luego hay que practicarlas. Esas cosas se te clavan. Cuando ves tu orfanato de Ámsterdam, eso se te queda en el disco duro para siempre, te lo rayas, ¿no? Son cosas que están ahí, estas son las medusitas, las duplicaciones de las aulas, es decir, como todo en la visera sale hacia afuera, es un sitio sombreado, ¿no? Pero realmente en un sitio limitado. Los niños estarán frente a sus compañeros de otro aula, a los de al lado, se verán trabajando, se harán muecas, habrá como complicidades, ¿no? Que es lo que se buscaba con este edificio.